Álvaro, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Y porque Igualmente, muchas hablemos un gracias. poco de qué está sucediendo en el ámbito nacional con los partidos políticos. Los dos grandes partidos políticos tradicionales, el PUS, Liberación Nacional, y el emergente, que es ahora el que, el que está manejando, eh, bueno, el que el presidente fue electo, ¿va? Aunque no es ahora parte de ese partido, ¿va? Ahora se Sí, habla sí, de que sí. él se va a retirar y 6 meses antes. Eso es una leyenda, esas urbanas que no tienen mucho pensamiento, ¿va? Sí, mira, yo creo que hoy Jorge Vargas Cuyel hablaba de la calidad de la democracia en Costa Rica. Y él lo que dice es que desde hace rato se vienen viendo síntomas problemáticos de cómo la democracia se ha venido erosionando en Costa Rica y cómo los sistemas, por ejemplo, partidos políticos han venido perdiendo credibilidad. Entonces yo creo que el tema de los partidos y la crisis de los partidos tiene que ver con un cambio en la forma en que la gente interactúa con la democracia y lo que espera de la democracia y la manera en que las personas se involucran, digamos, en una democracia. Y yo creo que el tema de la calidad de la democracia es un tema muy importante. Y me parece que lo que estamos viendo a nivel de partidos es el reflejo de un cambio también de época. Es decir, aquí vivimos un bipartidismo de la unidad y liberación hasta el siglo pasado. El bipartidismo de este siglo no es unidad y liberación. El bipartidismo de este siglo es PAC, liberación. 7 cada 10 votos en las primeras 4 elecciones de este siglo fueron por uno de esos dos partidos. Pero cuando uno ve los números, la gente, casi que 8 cada 10 no tiene partido hoy. Y el propio presidente ni siquiera partido tiene. Entonces creo que la gente hoy se mueve más alrededor de causas y O de se la mueve más personalidad o de del candidato personas o de... Sí, exacto. Entonces, o de lo que le ofrecen. sí, yo creo que la gente lo motiva en las causas más que las banderas de un partido. Y creo que los partidos que pueden articular las causas que a la población le interesa son los partidos que tienen posibilidad de ganar elecciones hoy. Y creo que ese es el gran cambio que ha habido. Ya la gente no vota por una bandera, vota por un conjunto de causas que una persona representa o que un movimiento representa, que al final se articula por un tema reglamentario y regulatorio a través de un partido político que es el vehículo formal por el medio del cual esas causas se llevan al poder en una elección nacional. Pero yo sí creo que lo que ha pasado es un gran cambio en la manera en que funciona la democracia. Pero para volver al tema de Jorge Vargas Cuyel, yo sí creo que el llamado que él hace a repensar la forma de fortalecer la democracia, cómo hacemos que la democracia sea más vigorosa, me parece que es un gran reto que el país tiene hoy. Pero además cambió toda la estructura de quienes votan, porque Sí, sí, ya la gente joven ya no, son los que no tienen esa afiliación. Posiblemente sí, sí. habemos otros que teníamos una afiliación muy puntual, ¿verdad? Sí. Sí, pero incluso más que tener afiliación, lo importante es tener la ilusión de que votar significa algo. Y yo creo que eso es lo que la juventud viene perdiendo. O sea, yo creo que la gente joven no siente que el voto realmente represente la oportunidad de cambiar la manera en que el Pero país se maneja. aumentaría el ausentismo, Bueno, entonces, y el abstencionismo ha venido el subiendo. O abstencionismo. sea, si vos ves lo que ha pasado en las últimas elecciones, o sea, 4 de cada 10 no votó en la última elección. El presidente actual, en primera ronda, tuvo el apoyo como el 13% del electorado. Entonces, con esos niveles de legitimidad tan bajos, por supuesto que es muy difícil después conseguir un respaldo fuerte si no has tenido, digamos, la oportunidad de levantar una causa que realmente aglutine a un grupo de población. Pero la causa es un mensaje, puede ser espontáneo, puede ser circunstancial, puede ser Sí, decir, voy a luchar para mejorar la educación pública, para mejorar las finanzas, para mejorar la seguridad. O sea, los temas son... Y cualquiera puede decir, bueno, yo ofrezco que, que vamos a acabar mejorar con eso. radicalmente la educación. Y eso no es así tan sencillo, ¿va? Sí, Hablar de sí, sí. transformar la educación en 4 años, con todo lo que nos ha pasado, Sí. es complicado, ¿no? Bueno, dos cosas de lo que mencionas que me parece importante. Uno, el tema de las causas. Para mí, por ejemplo, hay gente que se aglutina hoy en torno a la causa del ambiente. Entonces hay una especie de enjambre de organizaciones, de personas, de líderes alrededor de la causa del ambiente. Hay otro enjambre, por ejemplo, alrededor de derechos humanos.
Hay otro enjambre alrededor de las causas de la agricultura orgánica, de la agricultura sostenible. Entonces, vos tenés la sociedad organizada hoy en enjambres, como las colmenas de las abejas. Entonces hay enjambres alrededor de intereses. ¿Cuántos de esos enjambres ven hoy, por ejemplo, en el partido de gobierno se sienten representados? Muy pocos. ¿Quiénes son los que sí se sienten identificados con el presidente? Los que están básicamente indignados con el sistema. ¿En qué consiste la indignación? En que la gente está harta de los privilegios, de las pensiones de lujo. Vos cotizaste por una pensión de 2 millones y te tocó una de 8. Está harta del desperdicio, un montón de plata que se pierde en proyectos. Ahí está el MEP, un montón de computadoras guardadas en bodegas. 40,000 la gente está harta de la corrupción, un sobreprecio en la pista del aeropuerto, un sobreprecio aparentemente en el tema de los EVAIS, en fin. La gente está harta de que la plata se la roben y de que no haya respuestas efectivas a los servicios, que la educación está en la lona, que los servicios de salud te va y si vuelve entre 10 años para la operación si está vivo. Entonces hay una serie de cosas que la gente está harta y el presidente logró básicamente capturar ese mensaje, esa causa, la causa de la indignación. Ahora, esa causa de la indignación no tiene una solución, porque es, ok, aquí estamos todos los que estamos bravos y estamos bravos con el sistema, pero ¿cuál es la solución? Y la solución no es una ley jaguar para ir a hacer un edificio para meter al gobierno. O sea, esa no es la solución. Entonces, yo creo que aquí, ¿qué es lo que falta? Lo que falta es líderes políticos que puedan encender una chispa optimista. Esta cosa de la nube de odio en la que nos metió Chávez es fatal, porque entonces es una cosa derrotista. Entonces, todos estamos bravos y entonces todo el mundo se insulta, todo el mundo se ataca, todo el mundo amenazas de bombas van y vienen, amenazas de asesinatos. O sea, esta no es la Costa Rica en la que nosotros vivíamos hace muy poco. Entonces yo creo que este no es el camino. Me parece que el presidente y el grupo que lo rodea tiene razón en una cosa: el Estado está mal, hay que arreglarlo. Este Estado que tenemos no resuelve las cosas. Esta democracia ha venido cayendo en una serie de vicios y hay que arreglarlo. Pero la reparación no es, bueno, cambiemos la democracia por un sistema no democrático, ni la solución puede ser, entonces, bueno, eliminemos la oposición y todos los pesos y contrapesos para poder hacer lo que yo creo que le conviene al país, sin que nadie me estorbe. Esa no es una solución posible en Costa Rica. Entonces, yo creo que lo que se necesita es un grupo político que pueda encender la luz de que hay una solución mejor y que esa solución tiene que estar basada en cómo arreglamos el Estado, cómo devolvemos oportunidades, cómo hacemos otra vez a Costa Rica un país de oportunidades. Entonces, yo creo que hay grandes posibilidades para Costa Rica, pero en lugar de estar enfocados en las oportunidades, estamos enfocados en los problemas. Y estamos enfocados no en resolverlos, sino en atacarnos y en ver quién era el culpable y quién es el más culpable. Y eso no lleva a ninguna parte, más que a la polarización, que es donde estamos hoy. Y los discursos de odio. De odio, porque claro, ya no hay ninguna posibilidad de diálogo. O sea, se han insultado tanto. Sí. Sí. ¿Ah? Sí, es un concurso de insultos. Entonces uno le dice una cosa fea al otro y el otro se inventa una todavía más fea. Yo creo que este camino en el que estamos es un camino sin salida. O sea, nos metimos en un callejón sin salida, en donde básicamente vamos a terminar unos contra otros, amenazas de bomba, amenazas de asesinatos, y de ahí no vamos a salir. Entonces, ¿qué es para mí la solución? Para mí la solución tiene que estar en el 2026. Las elecciones del 2026 son muy importantes. Y son muy importantes porque necesitamos volver a generar en el país confianza, tranquilidad y sobre todo diálogo para poder encontrar soluciones entre todos. Sí. Y sobre todo yo creo que hay que encender y poner el foco en las oportunidades. Yo soy un creyente de que la manera de resolver estos problemas que hoy tiene Costa Rica es enfocarnos en las oportunidades. El mundo está transitando con un cambio climático complejo y van a haber grandes retos de cómo hacemos una transición hacia energías limpias, hacia cómo garantizamos agua, cómo nos garantizamos ciertos servicios fundamentales que obtenemos de los ecosistemas que son los que le dan base a la vida. Costa Rica es líder en eso. Ahora, lo hemos venido perdiendo, pero tenemos que recuperarlo y Costa Rica puede ser el laboratorio del mundo de cómo se hace un desarrollo sostenible, como lo veníamos siendo hasta hace poco. Entonces, ¿cómo usamos el hidrógeno de una manera inteligente? El hidrógeno verde, aquí se puede.
Entonces, el tema, por ejemplo, de la tecnología. Aquí tenemos Intel, tenemos un clúster importante de empresas tecnológicas, hay 200.000 empleos en ese sector. Entonces, Costa Rica puede, dentro de toda esta batalla geopolítica internacional, nos podemos convertir en el Taiwán de este lado del mundo, en donde se produzcan aquí las tecnologías que se necesitan para potenciar la transformación en la que está el mundo en materia de la transformación digital. Entonces, yo creo que ahí es donde deberíamos de poner los esfuerzos. ¿Cómo hacemos para garantizar de que los niños de los hogares más pobres tengan acceso a las oportunidades mejores en esos sectores de punta? ¿Y eso qué significa? Eso significa enfocarnos en las oportunidades, pero si nos dedicamos a ver quién es más malo y quién es el más corrupto, quién es el amigo del narco, o sea, difícilmente vamos a salir de esta cosa de las acusaciones recíprocas y entonces al final terminamos todos peleados contra todos. Y aquí el que de verdad sí está ganando es el narcotráfico, porque esos están expandiéndose a la libre, mientras todos los demás están agarrados del moño ahí en la asamblea. Entonces, yo sí creo que aquí hay oportunidades. Lo que pasa es que se necesita un movimiento político, porque esto no es de un Salvador ni un Mesías, es de un movimiento político que pueda recoger esas causas positivas, enfocarnos en oportunidades y trabajar juntos. Ese es el tema. ¿Cómo hacemos para dar ese salto de la bronca a la solución? Y estarán dispuestos los partidos políticos a cambiar su estructura, porque, por ejemplo, vimos a Liberación Nacional en un enfrentamiento tonto de una elección y un expresidente retirándose, dos expresidentes retirándose del directorio. Comité o el directorio. Sí. Un directorio que debe estar en continuo movimiento. Eso de que, no, yo tengo una posición... Puestos vitalicios. Vitalicio, ¿no? Eso no existe ya. Bueno, pero para hablar de cosas positivas, Jorge, para mí ese mensaje... Pero fue un buen ejercicio. Que los dos expresidentes y los dos excandidatos, porque los dos anunciaron de que se retiraban del directorio. Yo creo que esa es una señal positiva, o sea, yo creo que es el reconocimiento de que se necesita una transición generacional. Cambio. Entonces, hay unos líderes que estuvieron ahí, ahora vienen otros que van a... Y gente más joven, claro, gente con ideas distintas, ideas, con nuevos pensamientos. Mire, a Liberación necesita arreglarle varias cosas. Uno es que tiene que tener caras nuevas, porque ya las caras gastadas, por usar la palabra de don Pepe, palabras gastadas, ahora tenemos caras gastadas. Las ideas las tiene que renovar. Liberación no puede ser el defensor del status quo y el defensor a muerte de instituciones. Liberación tiene que ser el defensor de servicios de calidad para las personas. Y si eso implica cambiar las instituciones, pues hay que cambiarlas, mejorarlas, o traer otras, o quitar unas. Que las fundó Pepe o que las fundó Daniel Overo. Sí, por eso. Eso no importa. Ahora es qué sirve y qué no sirve para el futuro. Claro. Y ¿qué sirve o qué no sirve para garantizar los mismos objetivos de antes? La justicia social, el desarrollo sostenible, la inclusión la libertad, los derechos humanos. Es decir, hay ciertas causas que son permanentes. Sí. Ahora, para lograr avanzar en esos objetivos, los instrumentos hay que calibrarlos, porque no podemos pensar que los instrumentos del 70 para lograr las causas en aquella época, los objetivos, son los mismos instrumentos de hoy. O sea, los instrumentos han cambiado, la tecnología, la necesidad de las personas, las oportunidades que hay ahora de hacer cosas que antes no se podían. En fin, hay que estar revisando los instrumentos sin perder el norte. Para mí, el norte de Liberación hoy tiene que ser el mismo norte de Liberación hace 73 años. Pero lo que se tiene que cambiar y adaptar son los métodos para conseguir esos objetivos. Entonces, ahí es donde el partido tiene que innovar. Y entonces, yo creo que con caras nuevas, ideas nuevas y una forma de organizarse distinta, yo creo que Liberación tiene que migrar de partido a movimiento, como lo fue al principio. ¿Qué significa migrar de partido a movimiento? Liberación tiene que ser una estructura abierta que pueda recibir el apoyo de esos enjambres que creen en las mismas causas que el partido va a defender, en la causa del ambiente, de los derechos humanos, en las causas de la democracia, en la causa de la justicia social. ¿Quiénes son los grupos que piensan así? Bueno, esos grupos, si encuentran en Liberación una forma creíble, que es lo que vos decías, creíble, de que es el partido que de verdad tiene mejores soluciones y las personas para ejecutarlas, pues entonces Liberación se puede convertir en un gran portaaviones a la cual arriben todos estos movimientos o grupos de interés, esos enjambres, y convertirse en un movimiento que... Pero también con una bandera. Claro. La de la ética. Por supuesto. Porque eso fue el cambio. Ese es el mayor cuestionamiento que el partido tiene. Claro. Entonces, a mí me parece, hablando de nuevo, cosas positivas, por ejemplo, las mociones que se aprobaron el sábado de Carlos Ricardo, que tal vez han pasado
más desapercibidos, pero fueron muy Que importantes. se castigue Por ejemplo, claro. la impunidad, que Claro, se acabe. exactamente. Por ejemplo, personas con cuestionamientos éticos y que tienen algún proceso judicial, esas personas no pueden aspirar a cargos públicos en Liberación. No. Las personas que han sido, por ejemplo, o el tema del nepotismo, que Liberación se volvió en algunos lugares casi un partido hereditario, en donde los puestos eran casi de la familia. Entonces, esas cosas hay que cambiarlas. Y lo bueno es que el sábado lo cambiaron. O sea, la Asamblea votó a favor de cambios importantes contra el nepotismo, subir la vara de la ética para que el filtro ético permita que solo personas con cierta, o sea, personas íntegras sean las personas que puedan aspirar a puestos de elección popular. Entonces, yo no creo que todo sea negativo. Yo creo que el partido está en un proceso de cambio. Ahora, ese proceso de cambio va a durar un tiempo. Ahora, no puede esperar tampoco mucho tiempo, pero no, yo lo que veo positivo es que el proceso ya comenzó. Y hacer un enjambre, hacer una estructura ya con una visión distinta a la que hemos tenido. Totalmente, claro. Y como decís vos, con instrumentos distintos. Exacto, es que nosotros no nos podemos casar con los medios, tenemos que casarnos con los fines. Los fines no cambian, los medios se adaptan para lograr esos fines de manera más efectiva. Si antes se podía hacer con una gran aparataje público y ahora se puede hacer en alianzas público-privadas, trayendo organizaciones de la sociedad civil. Vea, por ejemplo, el combate a la pobreza. Este país invierte $1.000 millones por año en combate a la pobreza. Y tenemos 30 años que no hemos podido bajar la pobreza ni un punto. Ahí sube y baja, pero se queda en 20-25%. ¿Cómo es posible que con $1.000 millones al año no podamos combatir la pobreza? Entonces tenemos herramientas que no están funcionando y si no hay capacidad de reconocer el fracaso y de cambiar la manera en que estamos haciendo esto, pues entonces no vamos a arreglar el problema. Por ejemplo, el programa de FODESAF, por ejemplo, FODESAF, que es de donde sale la plata para los programas de combate a la pobreza. Hay 20 y pico instituciones tratando de ayudarle a los pobres y toda la plata se queda en salarios, en alquileres de oficinas, en pago de viáticos, en el transporte, en arreglar el pick-up. Y al final, ¿cuánta plata llega al otro lado? Y todo se quedó en la cañería. Entonces, los recursos que tenemos no están llegando. Hay gente que hace cosas muy buenas para resolver el problema de la pobreza. Y muchas de esas organizaciones son organizaciones comunales, ONGs, incluso grupos religiosos. ¿Cómo hacemos para potenciar esa energía que la gente tiene para resolver problemas con pasión? Esas personas de las ONGs, por ejemplo, trabajan sábados, domingos, trabajan a la hora que haya que trabajar, con muy poca plata logran muchas cosas. Mucha mística. Entonces, ¿por qué no usamos más de eso? Entonces, ¿por qué en lugar de financiar una gran estructura, le damos más recursos a esas organizaciones y que esas organizaciones, con la supervisión del Estado y con reglas claras de cuáles son los objetivos que tienen que lograr, esas organizaciones sean las que vayan a hacer mucho el trabajo? Aquí el centralismo es algo espantoso. Bueno, pero eso es parte de lo que hay que cambiar. Eso es lo que hay que cambiar. Exacto, yo no creo que todo esto sea una maldición que nos cayó del más allá y que tenemos que vivir con ella hasta el final de los tiempos. O sea, yo sí creo que las cosas se pueden cambiar. Pero para cambiarles, vos ocupás legitimidad de quien está ahí al frente y ocupás un grupo político, un movimiento político con personas capaces, íntegras, que tengan la voluntad, la capacidad, la experiencia, la energía para poder hacer esos y que cambios. se involucre toda la gente buena. Claro. Es que el problema es que ahora dicen, no, yo no me quiero meter en política. Porque eso es como hablar de corrupción. Ese es el gran mito que existe, ¿verdad? Sí. Y todos somos seres políticos, todos tenemos que estar en política, todos debiéramos involucrarnos en mejoramiento del bien. Claro, en la casa común, o sea, este país es la casa en la que vivimos todos. Y aquí tenemos que buscar la manera de entendernos y de ir arreglando las goteras, de ir poniendo bonito el jardín, de tener las cosas en orden para que vivamos bien. Esta tiene que ser la aspiración. Entonces, necesitamos hacerlo entre todos. Esto no lo hace Chávez solo. Y no lo hace Chávez contra todos los demás, ni todos los demás contra Chávez. O sea, esta lógica de la bronca por la bronca no es la solución. Hay una necesidad de hacer cambios y en eso todos deberíamos de estar de acuerdo. Y yo creo que Chávez articuló muy bien el discurso de qué es lo que está mal. Privilegios, todo el tema de corrupción, todo el tema de los abusos y el desperdicio. Y básicamente esas son las banderas, por ejemplo, de Pilar Cisneros, de 30 años de estar en Telenoticias recordándonos lo mal que andaban esas cosas. Entonces ellos han logrado articular un mensaje que es creíble, porque doña Pilar estuvo 30 años en la sala de todos nosotros hablando contra la corrupción y los privilegios. Entonces lograron articular el descontento, la indignación. Pero ¿cómo se pasa de ella a la solución? Esa es la parte que yo no veo.
y no lo van a hacer solos, y no lo van a hacer tampoco los de la oposición solos. Entonces necesitamos un liderazgo distinto que no ponga unos contra otros, sino que reconozca que estas cosas que necesitamos hacer, las vamos a hacer mejor si estamos todos en la mesa, y que además este país tiene maravillosas oportunidades, pero tenemos que organizarnos para aprovecharlas. Y si seguimos viendo solo lo malo y tirándonos balazos todos los días entre nosotros, no salimos. Sí, vemos, por ejemplo, el presupuesto de las universidades. Una gran discusión ahí de si le damos el 1 o el 2. Sí, ese fue el pleito, entre el 1 y el 2, básicamente. Sí, sí. Pero fue un enfrentamiento en que ayer estaban las barras llenas, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde agarra la plata el ministro de Hacienda? En una situación donde comienza ya a perderse las buenas noticias que teníamos antes de superávit y todo eso. Uh-huh. Y además, hay que ver cómo acabamos con esas diferencias sociales tan altas, ¿verdad? Claro. Ese es el fracaso, como vos decís, claro. $1.000 millones invertimos y estamos igual, o sea... Es más, vos sabes, te doy un número que a mí me escandalizó cuando lo vi, cuando hicimos en campaña, hicimos unos números. Vos sabes que si vos tomás esos $1.000 millones y decís, vea, quitemos a todo el mundo que está tratando de ayudarle a los pobres y hagamos una transferencia, y vos agarrás a todas las familias en extrema pobreza y con esa plata alcanza para darles todos los meses 400,000 colones por mes. O sea, con un clic desaparecería la pobreza extrema en Costa Rica. Les das a todos una cuenta en el Banco Nacional y todos los meses les pasas 400,000 pesos y se acabó la pobreza extrema en un segundo. Claro, no se trata de mantener a la gente viviendo en la casa, viendo Netflix con un subsidio del Estado todos los días. Pero eso te da una idea de la magnitud de los recursos que invertimos. O sea, si nosotros usáramos bien esos recursos, probablemente habríamos logrado mucho más en materia de combate a la pobreza. Lo que pasa es que no los estamos usando bien. Y además hay mucha lógica clientelista de que en lugar de resolver el problema de la pobreza, lo vamos a financiar básicamente a las personas para que sigan ahí, en lugar de romper el círculo de la pobreza con educación, con oportunidades de empleo para emprender. Para mí sigue siendo... Hay muchas cosas mejorables. La educación... esa es la clave de todo. Esa es la clave de todo. Vos tenés que hacer dos cosas. Uno, equipar a la gente con competencias para que puedan desarrollar su potencial. Y lo otro es garantizarles que ese potencial lo pueden usar o en el empleo o en la empresa. Es decir, emprendiendo. Entonces, ¿qué significa eso? Vos necesitas enfocarte en que, lo que te decía el otro día, nivelar las cunas. Que aquí no haya una sola familia, un solo niño que nazca, una familia en donde no haya una oportunidad de desarrollar su potencial. Eso significa salud, eso significa un techo digno, significa buena alimentación, significa educación, significa seguridad, significa un paquete de prestaciones que son clave para que esa persona desarrolle su potencial. A la par de eso, ¿qué ocupas? Que haya inversión para que haya empleo y que hayan oportunidades para emprender, capital semilla, acompañamiento técnico, acceso a mercados, facilitación para escribir una empresa. Porque esas dos cosas son las que te dan, por un lado, el potencial humano y por el otro lado, el potencial de usar esas capacidades humanas en desarrollo económico y en bienestar para ellos. Yo sí creo que esto no es tan complejo. O sea, a mí me parece que los países del mundo que han tenido éxito tienen la receta muy bien ensayada. ¿Cuál es la diferencia? La calidad del liderazgo político. ¿Por qué Singapur pasó donde estaba a donde está? ¿Por qué pasaron muchos de estos países, de que los países todos los que les ha ido bien, es porque hay un elemento esencial? No es el diseño de las políticas, eso está inventado. Es cómo haces para utilizar el poder que está en el Estado y en la capacidad del Estado de articular a otros actores sociales para transformar una sociedad. Y eso pasa por la calidad de liderazgo. Y en la calidad de liderazgo es un bien escaso. Aquí no nos aparecen los Pepe Figueres todas las semanas. Entonces necesitamos aprovechar las oportunidades que la democracia nos da para poder potenciar a grupos políticos, a personas y liderazgos emergentes, y por eso los cambios en migración son importantes, porque va abriendo espacio para que comiencen a surgir otras figuras que puedan articular esas ideas y traducir esas ideas en un liderazgo inspiracional, un liderazgo que apasione a las personas, que tengamos una causa en común, que nos levantamos pensando en que podemos ser mejores ese día y que siendo mejores, cada uno de nosotros vamos a hacer de este país un país mejor. Pero eso necesita un liderazgo político distinto. Y yo creo que ahí es donde el país ha venido fallando. Hubo un bloqueo y entonces hubo un grupo de gente que nunca dio campo y entonces no hubo una suficiente renovación de esa capacidad de liderazgo. Y como decís, hay gente joven que no quiere saber nada de la política porque le parece que eso es un montón de corruptos y eso es meterte a un campo ahí minado
o en un tanque séptico en el que nadie quiere No, estar. además, Entonces, ¿de cómo salir de están ahí? en una burbuja que Están felices en lo que están, en lo no, que no les están, importa el Estado. posiblemente. Pero yo creo que hay mucha gente joven, y yo los conozco porque en Liberación tenemos movimientos de juventud importantes, y esa gente joven, hay mucha capacidad también, ilusión, y gente que sueña con un país mejor y que quiere dedicar su vida a ayudar a que eso sea posible. Entonces yo estoy convencido que si los espacios se abren y los movimientos políticos son capaces de abrir espacios para renovar esa generación de líderes y se invierte en formarlos, porque también los partidos no volvieron a hacer formación política aquí. En Liberación, vos lo conocés, Liberación tenía todo un proceso de formación política en la Catalina, y había formación ideológica, formación de una serie de cosas. Y tenías grupos de pensamiento también, claro, continuo, claro. y tenías planteamientos a los problemas nacionales. Claro, es que yo no veo ningún Ahora planteamiento. no, ahora que el único planteamiento es bajemos el déficit, como que si eso automáticamente, sí, se ocupa de ordenar las finanzas, pero eso no cambia un país. Entonces se necesita, ¿cómo se resuelve el problema de la educación? ¿Cómo Ese garantizamos problema, que tengamos un sistema de salud pública que funcione? Ese es ¿Cómo mucho problema. hacemos que la gente tenga una mejor calidad de Y la vida seguridad. con deporte y con otras Y la cosas y seguridad. buena alimentación? La seguridad, o sea, ¿cómo evitamos que el narco se apodere de esto? Eso será Esas son grandes cambiar, preguntas. Meter más policías. Claro. No sé. Habrá que pensar, hay que estructurar, hay que Policías meter y a toda la oportunidades, sociedad. porque ahí necesitas, como decía doña Laura, la mano fuerte contra los malos, pero también la mano generosa, que es la que da oportunidades para que los chicos en Limón 2000 no tengan que ir a trabajar para recoger bolsas de cocaína en el mar, sino que hayan oportunidades de desarrollar empresas, de tener oportunidades de un buen empleo, y que eso les dé oportunidades de cumplir sus sueños sin tener que pasar por el narco y morir a los 29 de un balazo en la frente. Entonces, hay una serie de cosas que este país puede hacer que mejor. está pasando ahora, que a los chiquitos ya De 10 años 10 los ponen, años los ponen a vender droga. a vender droga. No, o sea, aquí están ya pasando cosas feas, pero yo creo que lo importante es encender la luz al final del túnel de que se pueden hacer las cosas mejor. Y yo sí soy un fiel creyente que en este país hay gente suficiente como para poder hacerle frente al reto de un liderazgo positivo que aglutine, que sume, no que divida y polarice, y que ayude entre todos a resolver problemas y a pensar soluciones más creativas. Bueno, Esa Alberto, es muchas mi gracias. esperanza, por lo menos. No, yo creo que todos tenemos que tener esa esperanza. O sea, no puede ser que sigamos como derrotados. Sí, no, o sea, para uno nada. abre el periódico y Se deprime. No, mamá, ya le prohibimos ver noticias porque eso. Ya ve las noticias que el mundo se y acaba los mañana. primeros 15 minutos son de asesinatos y de violaciones y de Sí, cosas o el huracán, o feas. alguna tragedia, lo que pasó. Todo es tragedia. Sí. Aquí hay que inyectarnos de optimismo y salir Optimismo, que tenemos un futuro importantísimo, que tenemos una gran oportunidad. Quede el Partido Republicano o el Partido Demócrata, Costa Rica es importante para Estados Unidos. Y creo que eso es una alianza que tenemos que hacer continua, pensando en que ese es un gran mercado que ofrece muchas oportunidades, pero que tenemos para lograr mejorar. Hay que cambiar muchas cosas, ¿verdad? Las universidades tienen que cambiar también, claro, ¿verdad? Por supuesto. No pueden seguir como están, ¿verdad? Hay muchas cosas mejorables, pero yo sí pienso que Costa Rica tiene una base suficientemente sólida para ver el futuro con esperanza. Pero necesitamos un liderazgo de calidad. Eso significa mejorar también la democracia y poder generar esos acuerdos entre los grupos principales para poder remar todos en la misma dirección y no estarnos volando con el remo por la cabeza de un lado al otro de la barca, porque ahí vamos todos para abajo. Bueno, muchas gracias. Placer, como siempre, Jorge, un gran honor. Igualmente.